Continuamos con nuestro estudio bíblico en segunda parte de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos visto anteriormente con relación a los regalos y su significado de aquellos magos, sabios o científicos que estudiaban la palabra de Dios y conocían de su profecía. Aquí nosotros vemos, recordando que el oro era un regalo digno para un rey, y es lo que ellos lo consideraban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en base, como decía, a la profecía que ellos habían estudiado. El incienso, también lo habíamos visto, representa que los antiguos sacerdotes en el tabernáculo quemaban incienso en representación de su adoración y gratitud. Ese humo subía con olor fragante a Dios. Ellos rendían adoración con ese regalo, reconociendo, como decía, la divinidad del nacimiento de Jesús. Y el otro regalo que ellos entregaron era la mirra, que no son otra cosa sino unas hierbas amargas, pero que simbolizaban el dolor y el sufrimiento que ellos estaban ya conscientes, sabían en base a las profecías que iba a padecer eh, aquel bebé que crecía y se haría hombre. Entonces vemos exactamente el significado de estos tres regalos. Y mencionábamos también que es precisamente la forma como nosotros deberíamos actuar, entregando en sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios todo nuestro ser. Nosotros deberíamos agradarle a Dios con nuestro sacrificio personal, porque en Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El otro punto, o de los otros personajes que nosotros vemos aquí en estos acontecimientos del nacimiento de Jesús, son los ángeles y los pastores. En diciembre el clima de Israel es tan inclemente que hubiera sido imposible que José y María caminen a lomo de burro más o menos unos 40 kilómetros para llegar al lugar donde ellos pertenecían. Pero aquí nosotros vamos a ver que los pastores se turnaban para cuidar a las ovejas durante toda la noche. Por lo tanto, aquí nosotros ya empezamos a ver que diciembre era una fecha imposible en que los pastores estén a la intemperie. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 2, declara allí en versículo 8 al 11, cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño. De pronto se les apareció un ángel del Señor. El esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. El ángel les dijo: no tengan miedo, traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. Hoy, en el pueblo del rey David, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, esta es la noticia que ellos recibieron y fueron los primeros en que fueron a adorar y a glorificar, ¿no es cierto?, y agradecer sobre todo a Dios por el nacimiento de Jesús. Cuando nació Jesús, esto vamos a verlo inmediatamente y vamos a tratar de resumir de la mejor manera, porque es un poquito extenso, porque no sabemos en qué mes empieza el año religioso. Recordemos que aquí utilizan el calendario hebreo y relata allá en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 2 que dice: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Pero ¿cuál es este mes? Más adelante, en el versículo 23, perdón, el capítulo 23, versículo 15 del mismo libro, ahí menciona exactamente cuál es este primer mes del año. El mes principal es Aviv. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura se celebraban en el mes de Aviv, porque en este mes salieron de Egipto. Según el calendario occidental, es entre la mitad
de abril y mitad de mayo. Entonces, esto tengamos muy presente para darnos cuenta exactamente y calcular en relación a la palabra de Dios cuándo pudo haber nacido Jesús o en qué mes. Tiempo en que entraba la clase de Abías a servir al templo. Está en Lucas capítulo 1 versículo 5, en donde este sacerdote llamado Abías estaba esperando su turno para servir en el templo. Entonces se menciona en la orden, en primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, en donde allí detallan exactamente todos los de esta clase de sacerdotes que iban sirviendo en el templo 2 veces al mes, se hacían el intercambio. Entonces aquí dice que el séptimo le tocó a Acos y el octavo a Abías. Entonces aquí vemos entonces, ¿no es cierto?, que está como octavo lugar Abías en servir al templo. Para nosotros poder entender mejor esto, yo quiero mencionarles aquí exactamente el año hebreo y su correspondiente en nuestro calendario occidental. Entonces, como decíamos, según el Éxodo, Aviv es el primer mes, pero este empieza desde la segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril. Entonces, aquí arranca el año hebreo, aquí inicia el año hebreo. Y luego, entonces, vemos que el segundo está el Sib o segundo mes. Es la segunda mitad de abril y hasta la primera mitad de mayo. Luego viene el Sibán, segunda mitad de mayo y primera mitad de junio. Ahora llegamos entonces al cuarto mes, en donde decía, están, según lo que se mencionó anteriormente, ¿no es cierto?, el séptimo Acos y el octavo a Abías. Entonces, este es el mes Tamuz, en donde se ofrece, donde Zacarías ofrece su sacrificio, porque pertenecía al grupo como mencionábamos aquí, de Abías. Vamos a ver entonces más adelante, calculando a partir de Tamuz, la segunda mitad de junio y la primera mitad de julio, ¿no es cierto?, continúa con Av, segunda mitad de julio a la primera mitad de agosto. El B, segunda mitad de agosto y primera mitad de septiembre. Etanín, la segunda mitad de septiembre y la primera mitad de octubre. Bue, segunda mitad de octubre y primera mitad de noviembre. Luego viene el Kisleu, segunda mitad de noviembre y primera mitad de diciembre. Luego de esto vemos aquí el Tebet, que corresponde a la segunda mitad de diciembre y primera mitad de enero. Es este el sexto mes de Elizabeth, cuando se hace la anunciación, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces quién realmente nació en diciembre. Lo vamos a ver, perdón. El sexto mes es donde se acerca María, ¿no es cierto?, a Elizabeth en diciembre. Más adelante, el mes de Sabot, segunda mitad de enero y primera de febrero. Luego el Adar, segunda mitad de febrero y la primera mitad de marzo. De esta manera completamos, ¿no es cierto?, el año del calendario hebreo. Realmente es hacia el 17 o 18 de marzo, pero convengamos en que es hacia la mitad de marzo. Lo que aquí nosotros estamos viendo es lo siguiente, en que el mes más probable en donde nació Jesús, considerando este calendario, es el mes de octubre. Por lo tanto, si nosotros calculamos directamente desde el momento en que María se acerca a Elizabeth, ¿no es cierto?, allí tenía ya 6 meses de embarazo. Luego de esto, tenemos que aplicar los 9 meses adicionales del embarazo de María. Y esto llega hasta el mes de octubre. Entonces, según
Esto, según el cálculo que nosotros hacemos desde el servicio de la clase de Abías, que es a través de Zacarías, el padre de Juan, nosotros vamos a darnos cuenta sumando todo esto y como decíamos, vamos a llegar al mes de octubre. Pero lo importante de todo esto no es exactamente cuándo mismo nació, si nació en diciembre, otros dicen que nació el 6 de enero, otros mencionan que nació entre marzo y abril, que es el primer mes del calendario hebreo, pero aquí según nuestros cálculos esto es hasta el mes de octubre. De todas maneras, lo importante que nosotros podemos ver, entonces, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? ¿Por qué todo el mundo se reúne para celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha? En la Biblia no se menciona que se debe celebrar el nacimiento, sino su muerte. Por lo tanto, no es realmente lo que está escrito en la Biblia, a pesar de que es un acontecimiento muy importante, el nacimiento de nuestro Salvador y Jesucristo, pero lo menciona así la palabra de Dios. Ahora, la fecha de la Navidad fue dada por un obispo llamado Liberio para contrarrestar una festividad pagana dedicada al dios Sol o Saturnalia. Entonces aquí vemos exactamente, se crea propiamente esta fecha indicando y celebrando allí para ocultar esa fiesta pagana. De todas maneras, ¿debe o no festejar el cristiano la Navidad? ¿Y está bien que lo haga en diciembre? Pues aquí viene una respuesta y diría yo muy personal, en donde considero que no es diciembre, no es enero, no es abril, no es octubre. Lo importante es, en cualquier momento, nosotros debemos recordar, celebrar, sobre todo con amor y alegría, la festividad en donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí, ¿no es cierto?, es importante que usted se dé cuenta que no se trata de la fecha, sino de cómo usted recuerda, de cómo usted celebra, de cómo usted comparte esta maravillosa fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos puntos adicionales que algún momento también lo vamos a tratar con relación a los diferentes adornos que muchas personas utilizan, pero esto nos llevaría a otro estudio con relación al árbol de Navidad, a los colores en sí, en fin, a muchas otras cosas que estaríamos detallando en otra ocasión. Entonces, hasta aquí nosotros podemos ver exactamente que lo importante, y vuelvo a repetir, lo importante no es precisamente la fecha, porque en la Biblia no lo menciona. Y considero que no lo menciona precisamente para no establecer únicamente en una fecha específica, sino durante todo el tiempo, durante todas nuestras vidas, mantener ese agradecimiento a Dios que nos envió a su único Hijo para que Él entregue su vida en la cruz y nosotros podamos ser salvos. Esto entonces llegamos a esta conclusión. Nosotros en este momento damos gracias a Dios porque a pesar de ser un estudio un poco corto, lo importante era, ¿no es cierto?, que usted tenga conocimiento de el cálculo que nosotros hacemos en base a versículos que están escritos en la palabra de Dios y calculando, como decía, bajo el calendario hebreo. Entonces, no se trata de establecer o pensar que yo con este estudio tengo completamente la razón. Usted analícelo, usted chequéelo, verifique, pero lo importante, repito, es el anhelo que nosotros tenemos y poder agradecerle a Dios por todas esas bendiciones que recibimos a través del nacimiento de Jesús en esta nueva dispensación que Dios nos ha dado. Gracias entonces por este
estudio y que Dios les bendiga. Hasta una nueva